El millonario y el mendigo negro. Una historia de esperanza y cambio. En una de las calles más caras y silenciosas de Sao Paulo, una mansión que parecía un castillo moderno brillaba bajo la luz fría de los reflectores. Dentro, en medio de cristal y mármol, había un piano antiguo, grande, negro y pulido, cerrado como un secreto. Pero no por mucho. Esa noche, el misterio iba a estallar. Julia, la joven que nadie esperaba, estaba a punto de tocarlo frente a la crema innata de la ciudad. Julia vestía un delantal que nunca se quitaba, el uniforme gris que la ataba a un mundo invisible. Desde niña había soñado con transformar el ruido de su vida en música, y el piano era su único refugio, un lugar donde escapaba del polvo y el olvido. Pero nadie en esa mansión la veía más que como una sirvienta, un cero a la izquierda en la fiesta de los millonarios. Entonces, de repente, Roberto, el patrón millonario de mirada fría y sonrisa de tiburón, decidió que aquella noche sería diferente. Él. Un silencio sepulcral cayó como un manto pesado. Todos los ojos estaban clavados en ella, las mujeres con sus vestidos caros, los hombres con sus puros caros, y en sus caras un asombro apenas contenido. Cuando sus dedos comenzaron a deslizarse por las teclas, una melodía helada y dulce brotó, atravesando la pompa y el esplendor. Era como si el aire cambiara de color, se volviera transparente y profundo al mismo tiempo. Algunos invitados se miraron boquiabiertos, otros se apretaron los labios, sorprendidos y conmovidos. Hasta Roberto dejó escapar una pequeña sonrisa cortada, desconcertado frente a un talento que no podía controlar. Pero detrás del aplauso surgieron sombras más oscuras. Elisa, la asistente perfecta del millonario, apareció casi en silencio, con su sonrisa falsa afilada como cuchillo. Comenzó a hablar con Julia en voz baja, dándole órdenes, moldeando su imagen, queriendo hacer de ella un producto. Una estrella que pagaría millones, pero que perdería su alma en la... Un escándalo brutal explotó cuando secretos oscuros y desprecios callados salieron a la luz. Julia, en el ojo del huracán, sintió el peso insoportable de un mundo que quería usarla y luego destruirla. Escuchó sus propias lágrimas, sintió el nudo en la garganta. Pero entonces la verdad salió publicada y una ola de apoyo inesperada la levantó de la cabeza a los pies. ¿Podría Julia salvar su sueño y su voz? ¿O las sombras de control volverían a arrastrarla al abismo? La noche cerró con un piano que seguía resonando en la mente de todos. El misterio apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La noche cerró con un piano que seguía resonando en la mente de todos. El misterio apenas comenzaba, pero lo que nadie anticipaba era que del fondo del salón un grito desgarrador rasgaría el aire como un rayo en medio de una tormenta. Era Elisa. Su rostro, que siempre había sido el epítome de la perfección, ahora estaba pálido.
una máscara de horror absoluto. «¡Julia, mira!», gritó, y con un gesto tembloroso apuntó hacia la ventana. Un tumulto de murmullos y pasos apresurados se derrumbó sobre la celebración. Todos giraron, sin entender. Julia, confundida, dejó de tocar. Entonces el cristal estalló. Un grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran un puñado de matones, sus miradas ásperas y sus movimientos bruscos. El ambiente se volvió densamente peligroso. La música cambió de tono, se volvió un eco del caos. «¡El contrato! ¡Él está aquí!», rugía uno de ellos, su voz retumbando mientras cruzaba la habitación como un torbellino. «¡Devolvédmelo o pagarán las consecuencias!». Instintivamente, Julia se apartó del piano, sintiendo que la presión aumentaba en su pecho. Nadie sabía cómo reaccionar. Las caras de los asistentes se transformaron en máscaras de pánico. Amanda, la esposa de Roberto, se cubrió la boca en un gesto de horror. Roberto, que antes había sido una figura imponente, se encogió. Era evidente que conocía a esos hombres. «¿De qué estás hablando?», cuestionó Roberto, su voz temblorosa, intentando mantener una fachada de control. Pero uno de los matones se acercó con pasos decididos y de un tirón sacó un sobre de su chaqueta. «Tu juego estaba destinado a terminar. Sabes lo que hiciste. Ese piano no es tu propiedad. Es un legado que le pertenece a ella», gritó, señalando a Julia. La revelación fue un puñetazo en el estómago. Julia sintió la sangre desapareciendo de su rostro. ¿Qué quería decir con eso? Roberto había estado jugando con cosas que no comprendía. El contrato, la fama, todo colapsaba sobre sus hombros como un castillo de naipes. La mujer que por tanto tiempo había sido invisible, ahora era el centro de un oscuro secreto. «Julia, no puedes permitir que...». Roberto comenzó a hablar, su voz un continuo tamborileo, pero su mundo se desmoronaba a su alrededor. Julia sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había soñado, la fama, la música, el reconocimiento, se desvanecía bajo el peso de una verdad que jamás imaginó. Los matones comenzaron a acercarse. La gente retrocedió, creando un vacío que se llenó de tensión. El corazón de Julia latía con fuerza. No eran solo hombres armados. Eran la representación de un pasado que Roberto había ocultado. Y ahora, alzando la mirada, la realidad se le revelaba como un espejo roto. El próximo grito no sería uno de horror, sino de liberación. «¡Basta!», clamó Julia, sintiendo que la rabia emanaba de su interior. «No soy tu marioneta. Este piano me pertenece tanto como a ti, Roberto. No me usarás más». La multitud contuvo el aliento. El silencio era ensordecedor. Pero antes de que pudiera procesar la gravedad de sus palabras, uno de los matones se lanzó hacia ella, un brillo amenazador en su mano. Julia retrocedió con los ojos abiertos como platos. Su vida estaba por cambiar radicalmente, y ella ya no podía controlar lo que se avecinaba. El capítulo final de esa noche se transformaba en un laberinto de secretos, traiciones y una verdad que la dejaría ante las puertas de un abismo. ¿Quién era realmente Julia? ¿Y qué legados escondía su historia? El piano, la última nota, seguía sonando en la penumbra, y el misterio apenas comenzaba a desvelarse. El temor llenó el aire como una niebla espesa. Julia se sintió pequeña, acorralada entre el piano y la sombra de aquellos hombres.
Su voz aún resonaba en la sala, pero el eco fue apagado por la furia y la violencia que se avecinaban. ¡No! Grita Roberto, pero el sonido de su propia desesperación se perdió entre los murmullos aterrados de los invitados. La habitación temblaba. Elise le lanzó una mirada que decía más que 1000 palabras. No eras solo una sirvienta, Julia. Era un enfrentamiento directo. El tiempo parecía haberse detenido mientras los matones avanzaban, sus pasos reverberando como tambores en el silencio helado. Pero el giro llegó de donde menos lo esperaba. Un grito cortó el aire. Es suficiente. Era una voz profunda y resonante, más poderosa que la persecución de los matones. De entre la esquina del salón, un hombre robusto avanzó con una determinación aplastante. Su cara era una mezcla de sufrimiento y rabia, y cuando llegó al centro, alzó una mano. ¡Soy su padre! El impacto fue inmediato. Las caras de los asistentes se transformaron, susurrando en pánico. Julia blanqueó, sintiendo cómo el mundo se le envolvía en un torbellino de confusión. ¿Su padre? Era algo que nunca había considerado. No con el hombre que siempre había faltado en su vida, abandonándola al olvido. ¿Por qué aparecía ahora? Los matones vacilaron, mirando al recién llegado como si contemplaran un espectro del pasado. «Sé lo que tramas, Roberto. Te creías el rey en este juego. Pero el legado que has tratado de ocultar es más poderoso que tú», dijo su padre, las palabras retumbando como martillos en el silencio. Roberto retrocedió, una sombra de pánico cruzando su rostro. «Eres un fantasma, un hombre que perdió todo. No tienes poder aquí», murmuró, pero su voz traicionó el miedo que lo invadía. «No tienes idea de lo que has hecho», continuó el hombre dirigiéndose a Julia ahora. Su mirada, nostálgica pero grave, se posó en ella. «Eres parte de un legado musical que es tu derecho. No dejes que él lo tumbe». La tensión estalló. Julia sintió el suelo abrirse. Aquel hombre que había añorado de lejos, el que su madre mencionaba con tristeza, estaba aquí, justo al lado de un mundo que siempre había creído ajeno a ella. Con lágrimas en los ojos, gritó: «¿Pero por qué no volviste? ¿Por qué no me buscaste?». El dolor la invadió como un tsunami, arrastrando todas sus esperanzas. «Lo intenté, pero la vida tiene formas crueles de separarnos». Se giró hacia Roberto, con sus puños apretados. «Y tú robaste su futuro. Nunca fue solo un contrato. Esa música es parte de su historia, de su vida. Y yo estoy aquí para reclamar lo que le pertenece». Los matones, atrapados entre la lealtad a Roberto y la revelación de un padre que llegó a desafiarlo, dudaron. Un silencio espeso llenó la sala, y el clima de tensión se convirtió en un tira y afloja. Julia sintió que el tiempo se estiraba, cada suspiro cargado de expectativa. En los ojos de los asistentes, la incredulidad reinó, mientras muchas vidas se entrelazaban en un instante decisivo. Pero todo se desdibuja cuando el hombre que se decía su padre se ahorquilló hacia adelante, los ojos llenos de determinación. «No podemos dejar que esto termine aquí. Esta noche no es solo sobre música, es sobre quién eres realmente y lo que debes recuperar». El ardor en sus palabras quemó como fuego, desmantelando el caos. Sin embargo, la puerta principal estalló
y un grupo de policías entró, cada uno con una mirada decidida. «Deténganse, todos están bajo arresto», ordenó el oficial al mando. Y todo pareció congelarse nuevamente. Las revelaciones, los secretos ocultos y la lucha por la verdad se amalgamaron en un solo momento. Y así, con el conflicto a punto de estallar en un caos absoluto, Julia se dio cuenta de que la noche no terminaría con solo una interpretación. Era el comienzo de algo colosal, algo que cambiaría las vidas de todos. ¿Podría realmente su padre ser quien afirmaba ser? ¿Y qué significaría esto para ella? El piano permanecía en el rincón, resonando con ecos de un pasado que ahora devino presente. La verdad asomaba como un reloj que marcaba la cuenta regresiva. ¿Cómo acabaría todo? El temor llenó el aire como una niebla espesa. Julia se sintió pequeña, acorralada entre el piano y la sombra de aquellos hombres. Su voz aún resonaba en la sala, pero el eco fue apagado por la furia y la violencia que se avecinaban. «¡No!», gritó Roberto, pero su desesperación se perdió entre los murmullos aterrados de los invitados. El silencio era denso. Julia sentía un torbellino en su pecho. Todo lo que había conocido, incluso su lucha por salir del olvido, colisionaba en un instante. Y luego un grito cortó el aire. «Es suficiente», la voz profunda resonó, más poderosa que el ataque inminente de los matones. Era un hombre fornido que avanzaba con determinación. «Aquí estoy, hijo», dijo con firmeza, mirando a Roberto con una mezcla de rabia y desafío. Julia sintió que el mundo se le desvanecía. ¿Era este realmente su padre? No tenía más que un recuerdo vago del hombre que había desaparecido en su infancia, la figura que solo existía en las historias de su madre. «¡Eres un fantasma!», exclamó Roberto, temblando. «¿Qué haces aquí?». «Vine a reclamar lo que es mío». La declaración resonó como un trueno, y los presentes se encogieron, mirando de un lado a otro como si hubieran entrado en un juego que no entendían. «Ese piano, esa música, es parte de ella. ¿O te olvidaste de que se supone que debía cuidar de su legado?». De repente, para sorpresa de todos, uno de los matones se echó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «¿Qué legado?», preguntó con desdén. «¿No sabes en qué te has metido?», continuó el hombre, su cara iluminada por una mezcla de furia y resoluciones. «Julia, hay algo que debes saber». Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, mientras los murmullos se multiplicaban. Las miradas estaban fijas en ella, pero aquellas últimas palabras la sorprendieron. ¿Qué había ocultado? La verdad del templo sonoro que había imaginado. Ella siempre había querido ser vista, reconocida, pero esto era diferente. Antes de que pudiera procesar el giro de su realidad, un grito desgarrador resonó en la sala. «¡No te atrevas a tocarla!», era Elisa, empujando a través de la multitud, su rostro colmado de furia y desesperación. «La tienes engañada, nadie te cree», pero todo pasó como un borrón de tiempo. La tensión era palpable, y de repente, el sonido de una pistola cargándose rompió el ambiente. Un nuevo matón, más feroz, estaba ahí, su mirada fulgurante. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió, mirando a los hombres que dudaban. Antes de que alguien pudiera reaccionar, en un instante desgarrador, el matón disparó al aire. Un estruendo desgarrador obligó a todos a caer al suelo. Sus corazones acelerados
resonando más rápido que el eco de la bala. El caos estalló, gritos reverberaban mientras las personas corrían, buscando escapar de la furia desatada. Julia se vio acorralada. La confusión y el pánico inundaron su mente. Su padre estaba ahí, un hombre cuya llegada desató el horror más grande de su vida. Aquel piano, el símbolo de su libertad, ahora serpenteaba con secretos y verdades aún más aterradoras. «Julia, ven», gritó su padre, mientras intentaba protegerla. En su mirada había amor, pero también una verdad que parecía pesada como una losa. El hombre que había añorado, quien había prometido devolverle un legado, se convertía ahora en un riesgo mortal. «Ese piano guarda secretos que nadie debe conocer». Pero antes de que pudiera entender lo que esto significaba, escuchó el grito de Roberto. «Tú no puedes llevarte lo que no te pertenece. Eres el que robó su vida», gritó su padre con profunda convicción. El eco de esa frase reverberó entre los presentes. En un giro inesperado, todos miraron a Julia, como si ella tuviera la clave para desentrañar todo. «No puedo. No sé», balbuceó, sintiendo el miedo invadirla. Pero su padre, entre la confusión, tomó su mano. «Confía en mí. Hay algo que has entendido sobre tu madre, sobre mí». Un crujido resonó y una puerta se abrió de par en par, revelando aún más caos afuera. La policía había rodeado la mansión. Las hienas aullaban en la distancia. El ritmo de la noche estaba cambiando y Julia sintió que su historia estaba a punto de revelarse de muchas más formas de las que podía imaginar. La confusión era palpable. Miradas de traición, susurros afilados en el aire. ¿Qué legado? ¿Qué secretos guardaba bajo ese piano? La vida de Julia no era solo sobre música. Era un laberinto de mentiras. El misterio se diseminaba como fuego en la oscuridad. Y el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Su mundo se desmoronaba, y con ello la propia identidad de Julia. Todo estaba a punto de arrancarse de raíz, y ella estaba en el centro de la tormenta. «La verdad debe salir a la luz», proclamó, en un último intento de aferrarse a su voz. ¿Podría todo cambiar de una sola vez? Sin respuestas, el desasosiego la tapó, mientras el dilema se desnudaba ante sus ojos. La noche revelaba su horror y la verdad que nunca imaginó. ¿Quién era realmente Julia? ¿Y a dónde la llevaría todo esto? La tensión aumentaba en la sala. Julia sentía la mirada de todos sobre ella. Un mar de confusión y miedo. Su padre estaba ahí, diciéndole que tenía que confiar en él. Pero ¿en quién podía confiar realmente? El caos se cernía y el entorno se convertía en un oscuro laberinto. Antes de que pudiera hablar nuevamente, un grito desgarrador resonó. «¡Es una trampa!». La voz provenía de la multitud y todos se giraron. Era Elisa, pálida pero furiosa. Su mirada estaba fija en el padre de Julia. «¡Tú, aquí! Sabía que esto iba a pasar. Siempre has estado detrás de todo esto». Roberto retrocedió unos pasos, visiblemente afectado por las revelaciones. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué color de vida me pintas?». Julia se sintió atrapada entre mundos. La verdad empezaba a desdibujarse, un lienzo roto. «¿Por qué no me dijiste que tenías un padre? ¿Cuánto más has ocultado?», preguntó Roberto, su tono lleno de acusaciones. Un enredo de emociones rodaba en su interior. Traición, confusión, pánico. «Porque no sabía que era él hasta ahora», respondió Julia, sintiendo que la ira y el dolor se entrelazaban en su pecho. El ambiente estaba cargado de electricidad. Cada palabra resplandecía. El hombre que decía ser su padre era un desconocido,
pero cada gesto de él la atraía como un imán. «¡Es una farsa! ¡No le creas, Julia!», gritó Elisa, su rostro retorcido en un rictus de odio. «Él no es quien dice ser. Él ha sido parte de todo esto desde el principio». Un ruido sordo interrumpió la atmósfera tensa. El nuevo matón, que hasta entonces había permanecido al margen, avanzó con la mirada oscura y fría. «¡Silencio!», ordenó, mientras desenfundaba un arma. La bruma del miedo se hizo palpable. «No necesitamos más drama. Este legado ha sido un juego de poder, y tú, Julia, eres solo un peón en esto». Julia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La vida que había imaginado, repleta de música y reconocimiento, se desmoronaba como un castillo de naipes. El hombre que había deseado que fuera su padre, la figura que había siempre anhelado, podría ser la causa de su dolor. «No tienes idea de lo que hablas», exclamó su padre, su voz resonando con la urgencia de alguien atrapado en la tormenta. «Julia, la música no es solo un legado, es la esencia de quién eres. He luchado para protegerte de un mundo que solo quiere explotarte». La confusión se transformó en rabia. Un murmullo estalló entre la multitud. ¿Era cierto? ¿Era ella la marioneta en un juego de titanes? Pero antes de que pudiera formular sus pensamientos, la puerta se abrió de golpe. Policías irrumpieron en la sala. Las luces de sus linternas barrían el lugar, la sirena de un patrullero resonando en sus oídos. «¡Todo el mundo al suelo!», ordenó un oficial, mientras las sombras se alargaban y se tornaban figuras de incertidumbre. Julia sintió su corazón dar un vuelco. Era como si el tiempo se estuviera ralentizando, mientras su padre la miraba con una mezcla de desesperación y llamado a la acción. «Debemos salir, ahora». Esa fue la chispa. La confusión se volvió caos. Antes de que pudiera reaccionar, su padre tomó su mano y tiró de ella, separándola de todos, de cada revelación que la había hecho tambalear. «¡Es una trampa!», gritó Elisa, apretando su puño, mientras los matones retrocedían, la presión a punto de estallar. Eso no podía ser el final. Julia respiraba con dificultad, sintiendo las palabras atoradas en su garganta. ¿Qué había de verdad en todo esto? Al mirar atrás, vio a Roberto con una expresión de horror. ¿Pero por qué la miraba así? Finalmente comprendió. No era solo un juego de poder. Era un juego de lealtades quebradas. Y entonces, la revelación impactante final saltó. Entre la multitud, un rostro conocido sobresalió. Su madre. Allí estaba, con los ojos llenos de lágrimas, más anciana y con un aire de melancolía. Pero era ella. Gritó con voz entrecortada. «No tienes por qué temer. Todo lo que piensas, nada es lo que parece. Él no es tu padre». El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Julia sintió que le caía un balde de agua helada sobre su ser. Todo lo que creía saber, todo lo que su madre le había contado, se desvanecía como el humo. ¿Quién era realmente este hombre frente a ella? ¿Qué secretos se albergaban en el silencio de su historia? La sala estalló en un caos sin fin, mientras las miradas confundidas y asustadas se encontraban. La verdad, cada vez más lejana, parecía flotar en el aire. En ese instante, la única certeza era que todo lo que había vivido estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era su verdadero padre? ¿Y cuál era el legado que arrastraba Julia hacia el abismo? Esa noche aún tenía muchas verdades por descubrir, y ella estaba en el centro de todo. El caos se desató instantáneamente. Julia sintió como si el aire se volviera denso, como si cada respiración peleara por salir de sus pulmones. La mirada de su madre
llena de angustia, atravesó el salón. «No tienes que tener miedo, hijo». Las palabras sonaron como un eco en su mente. Todo se volvía más confuso a cada momento. «¿Quién eres realmente?», le gritó de nuevo, la ira y la desconfianza brotando en su voz. El padre de Julia dio un paso más cerca de ella, su rostro cansado y lleno de rutas perdidas. «Soy tu verdadero padre. He estado buscándote, pero este hombre», apartó la vista hacia Roberto, «hizo todo lo posible por separarnos». El pánico recorrió la sala, como si un relámpago hubiera rasgado el cielo oscuro de la noche. La multitud se agolpaba, sopesando la verdad entre murmullo y susurros. «No le creas, Julia», intervino Elisa, su voz un susurro helado. «Él no es quien dice ser. Todo es una trampa. Tú eres la llave para enlazar estas piezas, para atar todo en su juego». La tensión en la habitación comenzó a elevarse aún más, cada palabra como un ladrillo lanzado al aire, aumentando el peso de la amenaza. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la escena se torció. En ese momento, el sonido de una explosión resonó. Un destello brillante iluminó el espacio y las luces comenzaron a parpadear. «¿Qué demonios fue eso?», gritó alguien en la multitud, mientras un humo espeso comenzaba a llenar el salón. Julia se cubrió el rostro, mientras su corazón latía frenéticamente. Cuando el humo se disolvió, se dio cuenta de que había un hombre que se acercaba a ellos, vestido con un traje negro y una máscara. «¡Todos al suelo!», ordenó con voz firme, haciendo que Julia retrocediera un paso, temblando. Era un nuevo jugador en el caótico escenario que creía conocer. «¿Quién eres?», preguntó su madre, temblorosa. «¿Qué quieres de nosotros?». «Soy quien ha estado detrás de todo esto desde el principio», dijo el enmascarado, con una sonrisa inexplicable debajo de la máscara. «Julia es la única que puede ayudarme a cerrar este trato. Eres más importante de lo que imaginas». Las palabras caían pesadas sobre ella, como si el mundo hubiera girado en una dirección que nunca había esperado. Roberto, en ese instante, se volvió a enfrentar al enmascarado, un rayo de furia en sus ojos. «¿Qué juego estás tratando de jugar? Déjalas en paz». Con cada palabra de Roberto, el miedo se intensificaba. La multitud contenía la respiración entre la desesperación y la confusión. «Lo siento, pero ya no puedes protegerlas. Esta vez es diferente. Este legado que tú intentas explotar no es solo un contrato. Es una ilusión en la que todos han estado jugando. Karmas, secretos, traiciones. Todo comienza y termina aquí», dijo el hombre, mirando a su padre con desprecio. En ese instante, Julia comprendió. Los hombres en la sala no eran solo matones. Eran parte de un juego mucho más vasto, un tablero donde cada uno tenía su rol. El enmascarado se volvió hacia ella, su mirada penetrante a través de la máscara. «Confía en mí, y juntos podemos romper esta cadena. Se trata de tu vida, de tu música, te pertenece a ti». Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador se escuchó. «¡Julia!». Era Roberto, su voz quebrada, terrorífica. El arma de uno de los matones estaba apuntada directamente hacia su madre. El caos en la sala se intensificó. La incertidumbre llenaba el aire. «¡No, por favor!», gritó Julia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La realidad era brutal, y el peligro inminente estaba a su puerta. Todo lo que había soñado, cada nota de su música,
Cada instante de su vida estaba en juego. El tiempo parecía detenerse mientras la presión crecía. El giro inesperado estaba ante ella. ¿Era este el desplome de su mundo soñado? ¿Podría la verdad liberar la música dentro de ella? ¿O sería el último acorde que sonaría en su historia? La sala, ahora un hervidero de emociones, se convirtió en un abismo de dudas. ¿Quién realmente era? ¿Y quiénes eran los hombres que la rodeaban? ¿Los protegían o la llevaban a la ruina? La noche no solo traía revelaciones, estaba a punto de desbordar tragedias que cambiarían todo. Y el eco del piano, una vez más, resonó débilmente en su mente, llamándola a una verdad que aún no podía comprender. El caos se desató instantáneamente. Julia sintió como si el aire se volviera denso, como si cada respiración peleara por salir de sus pulmones. La mirada de su madre, llena de angustia, atravesó el salón. «No tienes que tener miedo, hija». Las palabras resonaron en su mente. Todo se volvía más confuso a cada momento. «¿Quién eres realmente?», gritó, con la ira y la desconfianza brotando en su voz. El padre de Julia dio un paso más cerca de ella, su rostro cansado y lleno de un pasado arruinado. «Soy tu verdadero padre. He estado buscándote». Pero este hombre apartó la vista hacia Roberto, hizo todo lo posible por separarnos. El pánico recorrió la sala, como si un relámpago hubiera rasgado el cielo oscuro de la noche. La multitud murmuraba, evaluando la verdad en medio del horror. «No le creas, Julia», intervino Elisa, su tono helado. «Él no es quien dice ser. Todo es una trampa. Tú eres la llave para deshacer este juego». ¡Bong! Las palabras de Elisa aumentaron la tensión. Las miradas se fijaron en el enmascarado, que ahora se acercaba más. El aire pesado con incertidumbre. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un estallido resonó violentamente. Un destello brillante iluminó el espacio y las luces comenzaron a parpadear. La sala se llenó de humo y gritos hasta que de repente un sonido familiar atrapó su atención. El eco de un piano, resonando fuerte, cubriendo el clamor del caos. Todos se detuvieron. El horror se congeló en el aire. El humo se dispersó y en medio de todo, una figura etérea apareció. Era una mujer con un vestido blanco que parecía brillar a través de la penumbra. Julia era suavemente musical, casi como un canto, y la multitud se dislocó, aterrada. Su madre, la mirada llena de reconocimiento, se tensó. «No, no puede ser. ¡Madre!». «¿Quién es ella?», gritó Julia, abrumada por la visión que desafiaba la lógica. La mujer caminó con gracia, sus ojos fijos en ella, una mezcla de amor y tristeza. «Soy la razón por la que todo ha sucedido. He estado lejos, pero he regresado para protegerte». «¿Protegerme de quién?», preguntó Julia, temblando. Era un torbellino de emociones, y cada palabra parecía desgarrar la realidad. Todos se movían como sombras a su alrededor. «De ellos». La mujer señaló con un gesto rápido hacia Roberto y hacia el enmascarado. «Ellos tienen un plan, un pacto oscuro. Pero tú tienes el verdadero legado. Eres la clave para liberarlo». «¿Qué legado?», murmuró Julia, la confusión creciendo. Las miradas de todos se habían vuelto frías. ¿Qué horror revelaba su madre? La habitación era un hervidero de tensión. Antes de que pudiera procesar el momento, el enmascarado sonrió. Su mirada burlona
centrada en la mujer. Así que finalmente apareces, madre. Ha pasado tiempo, pero no creas que puedes salvar a tu hija. ¿Qué? El horror llenó a Julia. ¿Quién eres? Dímelo ya. Ella cerró los puños, buscando respuestas en el rostro de su madre. Eres más fuerte de lo que piensas, hija. Pero esto, la mujer hizo un gesto hacia el piano. Tiene un poder que no comprendes. El matón que había apuntado a su madre retrocedió, paralizado. El enmascarado dejó escapar una risa sarcástica. ¿Tú realmente pensaste que lo tenías todo bajo control? No puedes protegerla, porque ella es la que tiene el verdadero poder que todos desean. ¿Qué significa eso? La incertidumbre envolvía a Julia. Pero en un giro abrupto, la figura de su madre cayó al suelo, su rostro en un rictus de dolor. ¡No! Julia corrió hacia ella, sintiendo que se le quebraba el corazón. Los gritos se multiplicaron. La multitud quedó atrapada en un estado de shock. Entonces, de repente, un fogonazo iluminó la habitación. El tiempo se detuvo. «Lo siento, hija», susurró su madre, mientras los corazones de todos latían en un compás descontrolado. La vida de la figura iluminada se desvanecía como humo. Julia se sintió atrapada entre la desesperación y el deseo de comprender. «¡No te vayas! ¡Dime la verdad!». Pero su madre desapareció por completo, dejando solo un eco lejano. La sala estalló en un conflicto. El enmascarado se acercó amenazante. «Ahora, el juego se vuelve más interesante, niña. ¿Listas para entender el verdadero significado de tu legado?». Todo se desmoronaba, mientras los rostros se volvían sombras espesas. El piano resonó con fuerza, un llamado a lo desconocido. La verdad y el dolor se entrelazaban, y Julia se dio cuenta de que estaba en medio de una guerra que nunca imaginó. La música que una vez fue refugio ahora resonaba como un tambor de guerra. Todo estaba a punto de cambiar, y el legado que le quedaba comunicaría miles de verdades ocultas aún por explorar. La noche se cerraba sobre ella, y cada instante podía herir o liberar. La confusión giraba como un torbellino. Lo que pensaba que sabía ahora era solo una sombra. ¿En quién podía confiar realmente? La incertidumbre se cernía pesadamente, y su vida dependía de decisiones que apenas empezaba a comprender. El caos se desató instantáneamente. Julia sintió como si el aire se volviera denso, como si cada respiración peleara por salir de sus pulmones. La mirada de su madre, llena de angustia. Las palabras resonaron en su mente. Todo se volvía más confuso a cada momento. «¿Quién eres realmente?», gritó, con la ira y la desconfianza brotando en su voz. El padre de Julia dio un paso más cerca de ella, su rostro cansado y lleno de un pasado arruinado. «Soy tu verdadero padre, he estado buscándote, pero este hombre...». Aparté la vista hacia Roberto. Hizo todo lo posible por separarnos. El pánico recorrió la sala, como si un relámpago hubiera rasgado el cielo oscuro de la noche. La multitud murmuraba, evaluando la verdad en medio del horror. «No le creas, Julia», intervino Elisa, su tono helado. «Él no es quien dice ser. Todo es una trampa. Tú eres la llave para deshacer este juego». Las palabras de Elisa aumentaron la tensión. Las miradas se fijaron en el enmascarado, que ahora se acercaba más. El aire pesado, con incertidumbre. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un estallido resonó violentamente. Un destello brillante iluminó el espacio y las luces comenzaron a parpadear. La sala se llenó de humo y gritos, hasta que de repente un sonido familiar atrapó su atención. El eco de un piano resonando fuerte, cubriendo el clamor del caos. Todos se detuvieron. El horror se congeló en el aire. El humo se dispersó
Y en medio de todo, una figura etérea apareció. Era una mujer, con un vestido blanco que parecía brillar a través de la penumbra. ¡Julia! La voz era suavemente musical, casi como un canto, y la multitud se dislocó, aterrada. Su madre, la mirada llena de reconocimiento, se tensó. «No, no puede ser». «Madre, ¿quién es ella?», gritó Julia, abrumada por la visión que desafiaba la lógica. La mujer caminó con gracia, sus ojos fijos en ella, una mezcla de amor y tristeza. «Soy la razón por la que todo ha sucedido. He estado lejos, pero he regresado para protegerte». «¿Protegerme de quién?», preguntó Julia, temblando. Era un torbellino de emociones, y cada palabra parecía desgarrar la realidad. Todos se movían como sombras a su alrededor. De ellos. La mujer señaló con un gesto rápido hacia Roberto y hacia el enmascarado. «Ellos tienen un plan, un pacto oscuro, pero tú tienes el verdadero legado. Eres la clave para liberarlo». «¿Qué legado?», murmuró Julia. Las miradas de todos se habían vuelto frías. ¿Qué horror revelaba su madre? La habitación era un hervidero de tensión. Y entonces, la puerta principal se hizo añicos. Un grupo de hombres armados irrumpe como un tsunami de adrenalina y caos. Sus rostros estaban enmascarados, pero la fuerza de su entrada fue imponente. «¡Nadie se mueve!», gritaron en coro. Los gritos se multiplicaron. Era el ejército de Elisa. El pánico se adueñó de la sala. Todos se apresuraron a cubrirse, tratando de escapar del fuego cruzado. Julia sentía su corazón latir con fuerza. Palpitaba contra su pecho. En medio del griterío, su madre con una voz firme le gritó: «Julia, confía en mí. ¡El piano!». La multitud comenzaba a separarse, formando un camino hacia el instrumento, que había sido testigo de confrontaciones, secretos y sombras. «No puedes ir allí, es una trampa». Roberto se lanzó hacia ella, intentando detenerla, pero algo en su mirada dio un giro inesperado. Los hombres afilaron sus armas, pero no dispararon. Era como si esperaran un movimiento. «¿Por qué no actúan?», murmuró uno de ellos, en medio de la confusión. Detrás de la máscara del enmascarado, una chispa de reconocimiento brilló. «No puedo permitir que ella descubra la verdad». La tensión en el aire se volvió densa. «¡Julia, escúchame!», exclamó su madre. Pero antes de que pudiera alcanzar el piano, un grito desgarrador resonó desde el fondo del salón. Una figura conocida se desplomó. Era Elisa, su rostro paleado, mostrando un profundo dolor, mientras caía al suelo. La sangre brotaba de su pecho. «Todo era por ti», logró gritar mientras perdía el conocimiento. La sala estalló en un caos absoluto. Julia sintió que su mundo se desmoronaba. Su propia madre se quedó rígida, el impacto de la traición atravesando la habitación como una corriente eléctrica. «¡No, Elisa!», gritó, pero era demasiado tarde. Mientras las almas se agitaban, el enmascarado sonrió con satisfacción. «Ahora la puerta está abierta. La verdad está al alcance», dijo, mientras los matones comenzaban a llenar el espacio. Y en ese instante, una explosión retumbó en el aire. Un destello brillante hizo que las luces titilaran, y un hacha rompió el silencio, permitiendo que la oscuridad se derramara a través de la habitación. Los hombres armados se retrocedieron, confundidos. Julia, con el aliento entrecortado y el corazón en la garganta, sintió que todo cambiaba.
La figura de su madre y la de Elisa se desvanecían, revelando secretos que cambiarían su destino para siempre. ¿Qué está sucediendo?, se preguntó, mientras el caos se desataba a su alrededor. La sala retumbaba en un eco de oscuridad, y el piano, ahora iluminado de manera inquietante, brillaba con un poder que ella nunca imaginó. La noche apenas comenzaba, y la verdad estaba hecha un laberinto de traiciones y revelaciones. ¿Podría ella salir de este abismo? ¿Era realmente hija del horror que la rodeaba? La incertidumbre flotaba en el aire, llenaba cada rincón de la sala, mientras un nuevo misterio se tejía en la penumbra gris. El caos se desató instantáneamente. Julia sintió como si el aire se volviera denso, como si cada respiración peleara por salir de sus pulmones. La mirada de su madre, llena de angustia, atravesó el salón. «No tienes que tener miedo, hija», resonó en sus oídos. Todo se volvía más confuso a cada momento. «¿Quién eres realmente?», gritó, con la ira y la desconfianza brotando de su pecho. «Soy tu verdadero padre». La voz del hombre que decía ser su padre se deslizó entre el estruendo. A medida que daba un paso más cerca, su expresión era de cansancio, como si cargara un peso abrumador. «He estado buscándote, pero este hombre», señaló a Roberto, «hizo todo lo posible por separarnos». El pánico recorrió la sala. La multitud comenzó a murmurar, susurros de miedo flotando en el aire. «No le creas, Julia», intervino Elisa, su tono helado cortando el aire. «Él no es quien dice ser. Todo es una trampa. Tú eres la clave para deshacer este juego». Las palabras de Elisa fueron como un latigazo. Todos se fijaron en el enmascarado, el aire pesado de incertidumbre. Mientras el caos crecía, un sonido retumbó desde el fondo de la sala, haciendo temblar los vasos sobre las mesas. Era un estruendo, seguido de un grito desgarrador que cortó la tensión. «¡Julia!». Era la voz de su madre. Un segundo después, algo estalló. Las luces comenzaron a parpadear y el humo ocultó la escena. Julia tenía el corazón desbocado. Las sombras danzaban a su alrededor y la figura de su madre parecía desvanecerse. «¡Mamá, ven!», gritó, extendiendo la mano hacia ella. Pero en ese momento, un giro inesperado se apoderó del ambiente. Otra figura apareció, empujando a través del caos. Era un hombre alto, de cabello desordenado, vestido de manera casual. «¡Basta! ¡Nadie se mueve!». Su voz era profunda, resonante. Todos se volvieron hacia él. Julia sintió un escalofrío. El rostro del hombre le era familiar, aunque no sabía por qué. El caos en la sala se detuvo. Un silencio tenso fluyó por el aire. «¿Quién eres tú?», preguntó Roberto, su voz temblando ante el nuevo intruso. «Soy Lucas», dijo el hombre, caminando hacia Julia, «y tengo algo que decirte». En un solo segundo, su mirada se encontró con la de Julia, un fuego ardiente detrás de sus ojos. «Eres la verdadera heredera de un legado que trasciende lo que imaginas». «¿Qué legado?», preguntó Julia, sintiéndose cada vez más atrapada entre quiebras y revelaciones. Pero su respuesta fue interrumpida por un sonido que retumbó en la sala. Otra puerta se abrió de golpe, y más hombres armados surgieron, blandiendo armas. «¡Julia, escapa!», gritó su madre desde el suelo. Pero era demasiado tarde. Lucas se abalanzó hacia ella, y el enmascarado se topó con él. En un instante de acción frenética, Lucas cayó de rodillas.
pero no antes de gritar algo que hizo que todos contuvieran la respiración. Ella es la clave para encontrar el tesoro que nos pertenece a todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los rostros se volvían hacia Julia, buscando entender. ¿Tesoro?, murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. La tensión en el aire era palpable. Esa palabra encerraba más de lo que podía entender. Roberto, visiblemente enfurecido, dio un paso adelante. «No puedes hacer esto. No puedes dejar que ella se involucre». Y entonces el enmascarado levantó su pistola, apuntando a Lucas. «Te arrepentirás de haber venido aquí». Julia sintió que el tiempo se detenía. En un movimiento inesperado, Lucas se lanzó hacia adelante. Un disparo resonó en el aire. Pero en un giro que nunca esperó, el tiro no impactó a Lucas. La bala voló en dirección hacia Julia, pero algo la empujó hacia un lado. Fue su madre quien se lanzó al frente, absorbiendo el golpe. Un grito desgarrador salió de la boca de Julia al ver cómo su madre se desplomaba, el horror llenando su corazón. ¡Mamá! La sala se llenó de gritos y el caos reinó de nuevo. Pero el giro más devastador aún estaba por llegar. Justo cuando pensó que había tocado fondo, notó algo en la sangre de su madre que no era normal. Se encendió una chispa de reconocimiento al ver el emblema de la familia. «¡No! ¡No, Mollet Beat!». Su voz se apagó. La verdad se derrumbaba y el terror la abrazaba. ¿Qué significaba eso? En medio de la angustia resonó en su mente. «Tú eres la verdadera heredera, Julia». En ese instante la sala quedó oscura. Las luces se apagaron y lo único que quedó fue un susurro en el aire. «Estamos vivos, pero no todos». Julia se quedó paralizada, observando el cuerpo de su madre caer al suelo. El tiempo se detuvo. La habitación estaba llena de gritos. El pánico reinaba. «¡Mamá!». Su voz rasgada atravesó el caos. Cada grito, cada lamento, escuchando el crujir de los corazones rotos a su alrededor. Era un horror palpable, un muro de desesperación. El enmascarado sonrió con satisfacción al ver el caos, pero sus ojos no podían ocultar el miedo que sentía por el legado que se estaba revelando. Julia tomó aire. El nudo en su garganta se fusionó con una furia incandescente. «¡Esto tiene que parar!», gritó, avanzando hacia el piano. Era su refugio, su voz perdida. «¡Esto es mío!». La multitud contuvo el aliento. El enmascarado levantó su arma, pero antes de poder actuar, Lucas se interpuso, su figura firme. «¡No! Este no es tu lugar», exclamó, y en su mano un destello de luz. En un instante, la música comenzó a fluir del piano, resonando con fuerza. Las notas eran Las paredes temblaron. El horror en la sala pareció disiparse, y una fuerza nueva la envolvió. «Ya basta de secretos». La música se convirtió en su escudo. Las luces comenzaron a parpadear, iluminando su rostro, mientras el pánico se convertía en determinación. De repente, la verdad golpeó con fuerza. «El piano es más que música, es nuestra historia», gritó dirigiéndose a todos. La multitud miró. El silencio se apoderó del lugar. Roberto se quedó paralizado, el miedo grabado en su rostro. «Ustedes siempre pensaron que podían jugar con nuestras vidas, pero no más». El enmascarado, debilitado por la música y la verdad, bajó su arma. La figura de Elisa, en el suelo,
ahora no era más que un recuerdo del pasado que la había atrapado. En el rincón, la madre de Julia empezó a moverse, sus ojos abriéndose lentamente. «Julia», murmuró, pero apenas era un hilo de voz. Julia se acercó, sintiendo cada latido fuerte en su pecho. «No, mamita, tienes que pelear». El dolor se multiplicó, pero la música comenzó a fluir a través de ella con cada inspiración. Era un canto de liberación. La multitud empezó a murmurarse, asombrada ante el poder que emanaba del piano. «¡Tú eres la clave!», gritó Lucas, desafiando a todos. «Su historia puede renacer. A través de ella, todos encontrarán su voz». Con cada nota, el ambiente se transformó. Las sombras retrocedieron y un chispazo de luz iluminó el espacio. Julia, en un arrebato de inspiración, comenzó a tocar la pieza más hermosa que conocía. Era su identidad, su música. Sin darse cuenta, sentía el amor y el dolor de cada historia sagrada que resonaba de las maderas del piano. La habitación parecía vibrar, llenándose de energía ancestral, una conexión con todo lo que había estado oculto. «Esto es solo el comienzo», exclamó, sintiéndose más fuerte. El piano resonaba con un eco que se sentía como un abrazo cálido. Cada nota un paso más hacia la verdad liberadora. Mientras la multitud se unía al canto, el enmascarado se vio obligado a retroceder. «¡No puede ser!», gritó, su poder desvaneciéndose ante la unión de la música y la verdad. Pero no había vuelta atrás. La liberación de su legado llenaba la sala y el miedo se convertía en fuerza colectiva. Sin embargo, justo cuando la victoria parecía al alcance, una sombra se deslizó por la habitación. Era Roberto, la traición en su mirada. «No dejaré que esto termine así», gritó, pero su voz ya no tenía poder. La energía del piano lo envolvió como un manto. No podía luchar contra el destino. El reloj de la vida de Julia sonaba con fuerza. Sabía que este sería solo el comienzo. Con un último acorde, la sala estalló en aplausos, en risas, en esperanza. En cada rincón, la historia renacía, pero la incertidumbre de lo que vendría la mantenía alerta. El piano dejó de sonar, pero el eco de la verdad permaneció. Mientras el silencio se instalaba, un nuevo capítulo comenzaba. Julia sabía que debía enfrentarse a su pasado, a quién era realmente y qué legado portaba. «Esta noche es solo un paso hacia la verdad», se dijo a sí misma. Y tú, querido lector, no esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo a la comunidad. ¡Haz que tu voz se escuche!